En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, y muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura para este primer domingo después de Navidad, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, los versículos 41 al 52. Y la lectura de hoy dice así: Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre. Y acababa la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana caminando todo el día y después caminando todo un día, y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscamos angustiados. Jesús les respondió: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracia, paz a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hemos hecho aquí algunos comentarios, hemos hecho como un gran salto en el texto. Hace poquitos días celebrábamos el nacimiento y, bueno, el leccionario también ha pegado un salto porque toda la parte de la presentación en el templo, a los 8 días, la circuncisión, eh, Ana, Simeón, ha quedado como, bueno, un poquito fuera de espacio. El texto que tenemos hoy pega un salto a un niño de 12 años. Claro, en épocas donde la mirada del mundo y su percepción seguramente era distinta a la actual. Y lo que hoy en día tenemos como adolescencia, un periodo que parece que se extiende, se extiende, se extiende, no es tan así en otros tiempos. O sea, se pasaba de la niñez a la adultez así como tácate. Eh, es más, pese a que tradiciones de la comunidad judía actual tal vez sean mucho más recientes, pero ahí en los 13 años está el bar mitzvah, no sé, ser hijos e hijas de la ley. Entonces, estamos ahí, ¿no? En donde un niño pasa a ser adulto. Sin esta cosa como este fuelle que se ha ido creando, que se extiende y se extiende en nuestros tiempos actuales. ¿Cómo? Se vivía menos años, entonces ya con 13 años un niño dejaba de ser niño. Inclusive pasaba a tener la administración de sus bienes, que era lo que hoy en día decimos, bueno, que también se mueve de acá para atrás, para adelante en las cuestiones legales, de cuando uno es mayor de edad y también es responsable de sus actos. Bueno, nuestro texto nos lo ubica justito ahí, digamos, en los límites. Justo antes. Justito antes, ¿no? Y ahí, claro, uno puede mirar esto en general, los comentarios más histórico-críticos, clásicos, tienen muchos problemas con este texto porque es un texto
lo encontramos en Lucas únicamente. Este año, bueno, como estamos leyendo el Evangelio según San Lucas, algunos elementos clásicos de la Navidad solo los hemos arrimado así un poco de costado, como el tema de Herodes, los magos, y por más que, bueno, viene el 6 de enero todo, pero el relato lucano no tiene esto. Tampoco tiene los relatos de Jesús en Egipto, la familia, y tampoco el relato del asesinato de los niños en la zona de Belén. Eso es tradición de Mateo. Entonces aquí estamos más bien en una mirada que tiene que ver con, como algunos han calificado a Lucas como evangelista, de cómo se va colocando en el escenario esta idea de la misericordia de Dios. Eso es algo que marca el Evangelio según San Lucas y una mirada especialmente, bueno, primero, digamos, una mirada que tiene que ver con no lo pequeño, parroquial en el sentido chiquito, sino la mirada de esa misericordia de Dios como algo grande. Y después, bueno, y ahí siempre cuando aparece esto, aparece el problema de los límites. Porque, claro, lo de la misericordia de Dios es un tema lindo, ¿no? Nos gusta. Suena bien también. Es como hasta... El problema es cuando decimos, bueno, la misericordia de Dios, sí. En primer lugar, siempre es lindo cuando es para mí. Sí, no, no está mal tampoco. Después decimos, bueno, está bien, tampoco me la puedo quedar toda, hasta suena un poco feo, el egoísmo. Entonces, claro, acá Marta hace que bueno, entonces lo estiramos un poquito. Acá, hasta ustedes están viendo acá, ¿no? Lo estiramos un poquito. Bueno, entonces para las y los cercanos. Y bueno, ahí empiezan los problemas. ¿Quiénes son las y los cercanos? Ya va a venir uno más adelante en el texto a decirle, cuando se le complica la cosa, va a decir, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Porque, bueno, prójimo, próximo, eh, en inglés se usa una palabra que si la traducimos es vecino, vecina, o sea, la vecindad. Y después están los otros y las otras, donde generalmente en algún momento lo extendemos hasta donde más o menos da la cosa, y después están los otros y los otros que más bien están en nuestras construcciones de lo que es lo diabólico y lo satánico. Es decir, siempre está más allá de la frontera, más allá de la pequeña comarca, más allá de aquellos que nos parecemos de alguna manera u otra. Y bueno, probablemente algo muy humano. Donde ahí es la pregunta, ¿cómo el Evangelio como buena noticia articula con algo de todo esto? Si vamos por las lecturas clásicas, que son interesantes, ¿no? Las histórico-críticas, no es donde personalmente encuentro mucho, pero son interesantes porque explican un poco los orígenes de los textos, cómo se van originando. No sirve para mucho en cuanto al sentido, pero de cierta época era importante, era hacer, es decir, cosas muy sesudas, decir cosas sesudas sobre la Biblia. Después, a la hora de la fe y a la hora de otras cosas, no sirve para mucho, pero también suena bien y nos acomoda en sentirnos que hemos dicho cosas de altura académica. Para lo que sirve, bueno, para entretenimientos académicos. Ahora, ¿qué pasa con nuestro texto de hoy? Claro, tiene rarezas y es un texto como raro y un poco incómodo. Entonces, bueno, la explicación es que son de otras tradiciones y está, y que Lucas lo ha mantenido. Ahora, si queremos hacer una lectura un poquito más integral y meternos un poquito más adentro del texto, a algo un poquito más profundo, tal vez nos lleve a otros territorios. Hemos dado este salto de 12 años, así a ojo, en esto, y nos encontramos con el relato que coloca, y aquí está pasando un avión, vas a dejar que pase, nos encontramos con un relato que nos abre el escenario
presentando a esta pequeña familia como una familia religiosa. Esta es una pista interesante. Jesús se ha criado, formado en el marco de una familia que sigue las prácticas de época. Subir a Jerusalén para la Pascua. Cosa que era un tema, la obligatoriedad estaba relacionada con los varones mayores de edad. Pero también está María y también está el niño. Entonces, esto es algo de la familia muy religiosa. Entonces, ya nos da otra pista, ¿no? Es decir, esto de lo que después, bueno, va a aparecer en el tiempo a través del cristianismo, esta idea de la familia el domingo en la iglesia y todo, que bueno, ya se terminó hace rato, ¿no? Pero hubo alguna vez algo de eso. Bueno, va cambiando el mundo y eso también desaparece. Pero algo que tal vez 20, 30, 40, 50, no voy a seguir, años atrás, era como lo que estaba establecido, hoy tal vez ya no, pero tampoco es algo que era tan antiguo. Se ha ido construyendo y depende de los grupos, depende cómo se ha leído también el marco de la fe. Cuando uno mira a veces estadísticas de otros tiempos, no los actuales, pero en ciertos ámbitos, la práctica más dominical en algunos grupos ha sido especialmente de las mujeres. Los señores por ahí se reunían en otro día para tomar decisiones, pero el culto estaba... Entonces, inclusive algunas comunidades que tenían sus reuniones así directivas en la semana muy tarde a la noche, porque era después que la gente terminaba de trabajar, ¿no? Entonces, uno decía, bueno, esas eran como reuniones de trasnoche donde se resolvían cosas. Prácticas, costumbres. Pero lo que este texto nos ofrece es que algo se desacomoda. O sea, en algo que está ritualizado, porque uno también podría decir, bueno, ¿qué pasa con María y José que de pronto se les pierde un chico y recién se dan cuenta después de... Claro, hoy en día eso no nos pasa, pero claro, por otra parte, algunos que ya sumamos un par de años, cuando hemos sido chicos, también durante el día nos dejaban jugar muy ahí, yo pienso para atrás y digo, hemos jugado en algunos lugares que nuestros padres creo que ni se enteraron, porque si no, les hubiese dado un ataque de nervios, recuerdo, y para no entrar demasiado en anécdotas, de chicos íbamos a jugar varios, y éramos adolescentes, pero nos íbamos en bicicleta, el que nace en un pueblo sabe de qué se trata esto, ¿no? Y jugábamos ahí en un lugar abandonado, en las sierras, ahí en el Sierras Hotel. Y una de las cosas que nos fascinaba era tirar piedritas de esos viejos pozos ciegos que se habían derrumbado y parecía que llegaban al centro de la tierra. Digo, no había celulares, no había nada. Si alguien se caía ahí adentro. O sea que, bueno, hoy uno mira todo eso con pavor. Sí, claro, sí, sin duda. O cosas que hemos hecho. Recuerdo cuando me mordió una víbora en el dedo, me agarró que le trae la víbora colgada y la preocupación de mis primos era, bueno, dos cosas, que no haya marcas, esa era una culebra, y la otra que no se enteren los mayores. Esos eran los dos niveles de preocupación que había. Entonces, bueno, uno mira el relato y dice, hoy no, ¿cómo? Un niño, un día, ¿no? Y después mira y dice, bueno, ¿y cómo nos criaron? Bueno, supongo que los que sobrevivimos, simplemente sobrevivimos y los demás no hay memorias. Vaya uno a saber. Pero de pronto, sí, aparece que no está y finalmente vuelven y les lleva 3 días. Bueno, claro, posiblemente algo de esto de los 3 días es una cuestión muy del Nuevo Testamento también. Si el templo es destruido en 3 días, toda esta cuestión de alrededor de, es decir, los 3 días es algo que está presente. Ahora, ¿qué ha pasado? Encontramos al niño que está ahí en el límite
con, de pronto, quiénes son con los que está conversando. Y esto, cuando dice el templo, probablemente ahí la parte histórico-crítica nos ayuda, que debe ser en alguna de las salas afuera o algo así, porque está, si fuese adentro, María no hubiese accedido y la que habla es María, así que estamos ahí. Está con los maestros de la ley, con quienes después reaparecen en el tiempo y habrá controversias y cosas. Ahora, aquí hay algo interesantísimo donde, en la profundidad del texto, entramos en algo que va a marcar el Evangelio para este año. Entonces, un relato ahí al pasar, uno dice, bueno, ¿para qué lo pone Lucas? Porque en realidad es incómodo, está como metido a presión, sí, pero va a marcar algunas cosas, que va a marcar un poco donde el debate entre ley y evangelio, esta tensión, ya está presente aquí. Con un lugar donde esto está en preguntas y conversaciones. Dentro de la cuestión que aparece, donde María y José dice, no entendieron lo que les decía. Bueno, ahí van a encontrar alguna línea histórico-crítica que inclusive dice, bueno, pero esto también se puede traducir con otras formas verbales. Sí. Sí, hay una línea, no tiene mucho asidero, pero bueno, uno puede también decir por la forma que podría ser un pluscuamperfecto, ¿no? Ustedes recordarán, gramática, fueron alguna vez todos, fuimos a la escuela, los pluscuamperfectos, si hubiese que decir que... O sea, cuando dos cosas en el pasado se dan ambas en el pasado, pero son dos, ¿no? Pasado y pasado, esas cosas complejas, pero bueno, no vamos a meternos ahí. Tal vez la forma de la lectura más simple, en una mirada que intenta ver la parte discursiva de nuestro texto y no quedarnos en la superficie, si no podríamos hacer cosas moralistas, es decir, que el niño Jesús era muy inteligente de chico. Bueno, podemos decirlo, pero no aporta mucho. Que era un niño un poco, bueno, así como que había cosas que de pronto se salen de las normas. Sí, también podríamos decirlo. Sí, pero al final dice que se quedó en las normas. Y después se acomoda la norma, ¿no? Se acomoda, se quedó ahí, bueno, no sabemos cuánto, un añito tal vez, porque pues no sabemos. Ahora, en una lectura que busca un poco la parte más discursiva, la parte profunda, nos encontramos con esta tensión que también va a ser un tema del cristianismo, que tiene que ver entre costumbres y tradiciones y la experiencia de la fe, que los podemos colocar como cosas en total oposición y contradictorias, o como que de alguna manera conectan, porque en el marco de lo religioso, digámoslo así, que María y José, bueno, van a las fiestas de la Pascua, que uno pondría entre los ritos, tradiciones religiosas, en ese marco habilita esta conversación de Jesús, niño, con los doctores de la ley. Es decir, sin ese marco no sabemos si se produce o no, pero al menos nuestro texto nos conecta a estas cosas. Ahora, uno puede entonces sí leer también que el que María y José no entendieron, y no irnos a esa cosa más retorcida de que aquí hay pluscuamperfectos, entonces hay dos cosas del pasado, nos lleva para el lado de decir, bueno, uno corre el riesgo de que algo que en sí mismo puede ser bueno, puede quedar encerrado en sí mismo. O sea, podemos tener prácticas religiosas, pero encerradas donde se pierde el sentido. Podemos caer en ritualismos. A los luteranos les encanta esas cosas, ¿no? Entonces hacen la liturgia donde tienen el cuidado de no equivocarse y a uno le quedan esas taras porque digo, bueno, si no está el corporal no me siento cómodo.
el profesor, ¿no? El que de liturgia ultraortodoxo de los luteranos que tuvimos era, y guarda con esto, guarda con aquello, y no tocar la crucecita de arriba de el copón o la bandeja de copa, decía el profesor Polander. La cruz no es una manija. Bueno, claro, bueno, está bien. El problema es cuando eso todo se reduce a estas cosas. A lo formal. A lo formal y pierde, justamente, cuando queda en esa cáscara formal, que puede ser una puerta, pero a veces es el problema que es una puerta que está cerrada con 7 llaves. Entonces hay que hacer tal liturgia porque esta funciona y la otra no. Entonces hemos perdido el sentido justamente de lo que le da movimiento y dinamismo, que es la palabra, y nos encerramos en los formalismos. Entonces, un poquito del texto, esa respuesta rara de Jesús, también la traducción van a encontrar, algunos dicen, los negocios de mi padre, la casa de mi padre, porque claro, tiene una forma en el texto griego que es muy parecido a lo que también usamos en nuestro castellano, nuestro español, o como... Si hacemos una traducción literal, esto es cuando uno dice voy a lo de tal. Y hablamos de la casa o hablamos de... Puede ser variable eso. Puede ser el negocio, puede ser la casa, puede ser los temas. Voy a lo de fulano, de mengano, de fulanita. Voy a lo de... Y si un niño dice eso, supone que va a la casa de tal o cual. Entonces, el texto tiene también algo de familiaridad, pero también es muy abierto, lo cual está bueno, porque cuando se cierra mucho, limita. Entonces, claro, cuando lo miramos así, vemos esta cuestión entre María, José, que leen, posiblemente, desde haber cumplido con la formalidad de los ritos que marcan las leyes. Los seres humanos sin leyes estamos en problemas, ¿no? Y más en épocas donde parece que las leyes son lo que cada uno le parece, peor todavía, cuando vivimos justamente en momentos donde se plantea la libertad como que cada uno arma su propio programa legal a su propio gusto, bueno, eso solo termina en, bueno, un caos importante. Entonces, por un lado, uno dice, bien, esto es importante. El problema es cuando nos quedamos ahí. ¿Qué hace el niño en este texto? Ha ido un paso más allá. En el marco de la formalidad, ha encontrado el espacio de repensar y plantearse cosas. O esto de hacer preguntas, aprender. Y la tradición ha puesto un acento muy grande de que también los mismos doctores de la ley en el texto están, o sea, se enganchan. Esto también es interesante. O sea, estas figuras que a veces aparecen tan enojosas y lejanas, como el texto a veces nos lo va a mostrar un poquito más adelante, se están tomando el tiempo de conversar con un niño de 12 años. Es decir, de pronto hay un pequeño milagro donde la ley deja de ser solo un marco de formalidad para abrir a algo más. Queda ahí, porque después vuelve, como se decía recién, vuelve al barco que está. Pero ahí hay algo que es una pista para el camino y que tiene que ver con nosotras y nosotros hoy en día también. Es decir, cuando nuestro espacio religioso, espacio de fe, queda atado solo a las cuestiones formales. Y había levantado por una lectura en la semana y que creo que alguna conexión tiene una cita de Karl Barth. Karl Barth fue un teólogo de los clásicos clave importante de la primera mitad del siglo XX. Y Barth tiene, bueno, tiene mucho. Escribió una dogmática que creo que tiene como 80 tomos, así que bueno, quien quiera entretenerse leyéndola va a aprender mucho, sin duda, pero bueno, mejor que empiece hoy por la tarde porque lleva un rato. Pero tiene un librito
clásico que es la carta a los romanos, donde aborda toda esta temática en la mirada de San Pablo, ¿no? San Pablo que hoy también es como que en ciertos círculos ha perdido credibilidad y todo, pero bueno, sigue estando con estas cosas. Entonces, Barth en un momento en esto dice, y la cita es, religión, dice Barth ahí en esa carta, ¿no? Dice, religión es incredulidad, superstición e idolatría. Barth. ¿Por qué dice esto? Bueno, tengamos en cuenta que esto debe ser ese texto, creo que se publica en alemán en 1922. Bueno, podemos ver cómo estaba la Europa de la época, y es especialmente una crítica muy fuerte a la iglesia oficial que justamente funciona de la mano del Estado. Es decir, sin esta dinámica de las preguntas, ¿no? O sea, una buena parte de esa iglesia después, bueno, va a ser justamente parte de aquello que sacó la estatua de Mendelssohn de Santo Tomás en Leipzig. Por eso la conexión con el comentario al comienzo. Claro, entonces, y la pregunta de Barth va a ser justamente, bueno, ¿cómo entra a jugar la fe como aquello que trae apertura y constantemente renueva y libera esta tensión? Entonces, claro, uno puede decir, bueno, su mirada aquí de la, digamos, la formalidad religiosa es sumamente negativa y tiene todos los motivos para hacerlo. Y es importante hoy en día retomar esto. Entonces Barth va a decir un poquito más adelante en la carta, en el texto, dice, el sentido de la religión es la muerte, ¿no? Porque él va a decir, bueno, que en realidad hay un círculo que Barth va a plantear, que es él lo llama como un círculo diabólico de pecado, ley y muerte. Es decir, porque esto de que San Pablo habla de que la conciencia del pecado viene justamente por la ley y dice, y Jesús es el fin de la ley, no el final, ahí traducimos mal en español nuestro castellano, sino el sentido pleno, o sea, lo que supera. Entonces nuestro pequeño texto de hoy, que parece ser simplemente así como medio que San Lucas viene y muerde la banquina y todo se sacude, tal vez es una clave para leer todo lo que va a venir de aquí en más en el Evangelio. Esta tensión entre las formalidades, que si son puertas cerradas, terminan en la destrucción, o si pueden verse como espacios de apertura donde hay nuevos elementos que entran a jugar. Y para que no se haga muy largo, que ya se hizo muy largo, pero tener el reloj medio en chanfle no ayuda mucho, lo voy a tener que poner así de frente. Años atrás tuvimos unas conferencias bueno, de las muchas muy buenas conferencias en la Facultad de Teología, el fallecido ya teólogo brasilero Rubén Alves daba las conferencias Carnahan, y él habría diciendo que esto en la teología, y la teología siempre tiene que ver con cómo hablamos acerca de la fe. Y tomaba esta imagen, y por eso el librito que se publicó después, Ediciones Laureadas, se llama La teología como juego, y él hablaba de cómo ciertos monjes de alguna cuestión más de relato fantástico, es decir, su teología estaba en jugar a las bolitas, las canicas, las bolitas del juego de Avalorios, de las combinaciones que se van dando. O sea, dentro de aquellas cuestiones conocidas, cómo se van dando las combinaciones según las situaciones. Y ahí es donde ley y evangelio trabajan. Es decir, dentro de aquellos elementos conocidos, leemos los textos que son normativos, especialmente en las tradiciones vinculadas con lo evangélico, con lo protestante. La Biblia tiene un lugar sin duda y no es algo que, bueno, iba a decir algo que en otra época a lo mejor era tan así, pero antes decíamos no era un tema discutible.
Ahora, bueno, uno corre el riesgo justamente que aquellos que son mediaciones terminan corrigiendo los símbolos, ¿no? Bueno, eso ha pasado siempre, cuando de pronto las mediaciones corrigen los símbolos. Recordemos que en nuestras propias tradiciones vinculadas al Estado en alguna época por allá, en la primera mitad del siglo XX, hubo toda una fuerte tendencia, que no terminó ocurriendo, pero de eliminar el Antiguo Testamento y poner ahí los relatos folclóricos germánicos y conservar el Nuevo. Claro. Bueno, esto se repite. Hoy en día también, a veces no, porque ahora hay estudios que dicen que tal cosa que está en la Biblia la vamos a borrar. ¿Mm? Eso lo escuché el otro día en uno de estos encuentros de estudio de pastores, donde si uno se pone a pensar, la gran mayoría no aprobaría un examen teológico. Los criterios que usan. Con los criterios que usan. Tobayán también hay que se ríe nomás. Pero sí, cuando uno dice, epa, pero ¿dónde están los criterios? Porque más allá de que el Lutero no va, probablemente, vamos a decirlo de esta manera, si alguno la encuentra la frase sola escritura, me avisa, me pasa la cita. Pero la Biblia es norma normas, es la norma por sobre toda norma. ¿Cómo la leemos? Va a ser otra conversación. ¿Qué es lo que hace Jesús en nuestro texto? Es decir, no hay una duda sobre la ley, pero cómo la vamos a leer se pone a conversar con aquellos que también se toman el tiempo de conversar con él. O sea, es una pista nuestro texto de hoy para todo el recorrido de este año. ¿Cómo vamos a leer aquello que es norma? O sea, José y María lo practican en una piedad, uno podría decir, sencilla, de lo formal. Lo cual, en principio, no hace ningún daño y está bien porque es puerta para poder acceder. Pero el tema es que hay que poder dar esa otra vuelta. Un poco el sermón de Navidad de Lutero, ¿no? Es decir, cuando él, en un momento, en uno de los sermones navideños clásicos, dice que la Biblia es como el pesebre. Dice, hay que mirar dentro para encontrar al niño y no hay que confundir al niño con el pesebre. Es decir, esta cuestión donde nos va a tocar navegar este año. Porque si no, caemos en el riesgo de que de pronto los entornos, los bordes, los límites, los terminan estableciendo aquello que Barth llamó la religión, en el sentido negativo en ese caso. Podemos también tener esta otra mirada donde es positiva cuando permite acceso, pero cuando bloquea se vuelve negativo, y Barth diría en aquellos viejos textos de los años, y creo que es el 20 o el 22, habría que mirar bien, donde 100 años, claro, ¿cómo pasó el tiempo? ¿Cuándo pasó? 100 años, aclara Martín acá, donde pecado, ese círculo diabólico de pecado, ley y muerte, se apodera de la propia comunidad de fe y deja fuera al niño de Belén, palabra hecha carne, aquel que es el Redentor del mundo. Y donde la propia iglesia cae en esta trampa cuando queda en esto donde la formalidad se vuelve lo esencial y se pierde aquello que es verdaderamente lo importante. Que nuestro Señor nos permita en este año encontrarnos constantemente con esta mirada transformadora, donde podamos ir más allá de esas formalidades que terminan en modelos de muerte y de destrucción, donde el bien común de la misericordia de Dios, que en el Evangelio según San Lucas vamos a encontrar que es la redención de toda la creación donde estamos incluidos e incluidas, y no es el para mí y solo para algunos más, que esta relación pueda acompañarnos y también ser una guía y una luz en los momentos sumamente difíciles que nos tocará transitar como humanidad en los próximos años. Amén. Amén.
los astros brillan sobre ti con suave claridad, mas en tus quietas calles hoy surge eterna luz, y la promesa de salud se cumple ya en Jesús. Al niño que ha nacido hoy el coro celestial entona con sonora voz un cántico triunfal. El santo nacimiento estrellas proclamad, a Dios el Rey cantad loor, y en la tierra paz. Con celestial serenidad desciende nuestro don, así concede Dios su amor a cada corazón. No se oye su venida, mas el Señor vendrá. Al que le quiera recibir, con él habitará. Oh santo niño de Belén, desciende con amor, y echando fuera todo mal, nace en nosotros hoy. Angélicos cantores